El comandante Diego Velázquez observaba a través de la ventana panorámica de la nave colonial Terra Nova, mientras descendían hacia la superficie de HD 2904b, un planeta que prometía ser el próximo hogar de la humanidad. La atmósfera verdosa creaba un espectáculo hipnótico de luces y sombras que bailaban sobre el casco de la nave. Comenzando secuencia de aterrizaje, anunció la doctora Marina Santos, nuestra piloto principal. Sus dedos se movían con precisión sobre los controles holográficos, guiando la masiva nave colonial hacia la zona designada para el primer asentamiento humano. Como biólogo jefe de la misión, mi trabajo era evaluar la viabilidad del proceso de terraformación. Los datos preliminares enviados por las sondas automatizadas habían sido más que prometedores. Atmósfera respirable con pequeños ajustes, gravedad similar a la terrestre y, lo más sorprendente, presencia de vegetación autóctona que parecía compatible con la vida terrestre. Doctor Ramírez, la voz del comandante me sacó de mis pensamientos. ¿Está listo el equipo de evaluación inicial? Afirmativo, comandante, respondí ajustando mi tablet. Los sensores biométricos están calibrados y los drones de reconocimiento programados para el primer mapeo detallado de la zona. La nave se estremeció ligeramente mientras atravesábamos las últimas capas atmosféricas. A través de la ventana, podíamos ver cada vez con más claridad el paisaje que nos esperaba. Era como si alguien hubiera tomado un bosque terrestre y lo hubiera pintado con una paleta de colores ligeramente equivocada. Los árboles tenían un tono púrpura profundo, y lo que parecían ser hojas brillaban con un tinte azulado bajo la luz del sol local. Datos atmosféricos finales confirmados, informó el Dr. Chen, nuestro especialista en ambiente. Composición dentro de los parámetros esperados. Temperatura exterior, 22 grados Celsius. El equipo de 12 personas que formábamos la primera oleada de la misión nos reunimos en la sala de control. Cada uno de nosotros había sido seleccionado específicamente para esta misión después de años de entrenamiento. Éramos los mejores en nuestros campos, pero nada nos había preparado realmente para lo que estábamos a punto de experimentar. La nave aterrizó con una suavidad que hacía honor a las habilidades de Marina. El silencio que siguió fue casi ceremonial, roto solo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Señores, el comandante Velázquez se puso de pie, su figura proyectando una sombra alargada sobre la consola central. Hemos llegado. En 5 horas, cuando los análisis preliminares estén completos, seremos los primeros humanos en pisar este mundo. Hasta entonces, quiero que todos revisen sus protocolos y preparen su equipo. Mientras los demás se dispersaban para cumplir sus tareas, me quedé un momento más observando el paisaje alienígena. Algo en la forma en que se movían las ramas, incluso sin viento aparente, captó mi atención. Era como si la vegetación estuviera respirando. Los siguientes preparativos transcurrieron según lo planeado, pero había una tensión extraña en el aire. La doctora Laura Mendoza, nuestra psicóloga de misión, lo atribuyó a la natural ansiedad ante lo desconocido, pero yo no estaba tan seguro. Mientras ajustaba mi traje de ambiente controlado, noté que las lecturas de los sensores externos mostraban fluctuaciones peculiares en los niveles de actividad biológica. Las plantas parecían emitir patrones de energía que no correspondían con ninguna forma de vida conocida. Doctor Ramírez, la voz de Chen sonó en mi comunicador. Debería ver esto. Los patrones de crecimiento de la vegetación están cambiando. Me acerqué a su estación de trabajo, donde los monitores mostraban una serie de gráficos en tiempo real. Las plantas más cercanas a la nave habían comenzado a orientarse hacia nosotros, como girasoles siguiendo al sol. Pero lo más inquietante era la velocidad a la que esto ocurría. Ninguna planta terrestre podría moverse así. ¿Has informado al comandante?, pregunté mientras analizaba los datos. Aún no. Quería confirmar los datos contigo primero. ¿Crees que deberíamos retrasar la primera salida? Antes de que pudiera responder, las luces de la nave parpadearon brevemente y por un momento, todos los monitores se llenaron de estática. Cuando los sistemas se estabilizaron, las lecturas habían vuelto a la normalidad, como si nada hubiera sucedido.
Debe ser la interferencia electromagnética de la atmósfera, sugerí, pero ni yo mismo creía en esa explicación. A través de las ventanas, la floresta alienígena se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sus colores sobrenaturales brillando bajo la luz del atardecer local. Y aunque nadie lo mencionó en ese momento, todos los que observábamos sentimos lo mismo, la innegable sensación de que algo nos observaba desde aquella masa de vegetación extraterrestre. El comandante Velázquez apareció en la puerta del laboratorio. «Es hora», anunció. «Prepárense para el primer contacto con la superficie». Mientras nos dirigíamos a la esclusa de aire, no pude evitar notar que las plantas más cercanas a la nave se habían inclinado aún más hacia nosotros, sus extrañas hojas azuladas brillando con una intensidad que no parecía provenir únicamente del sol. El procedimiento de descontaminación fue rutinario, pero mientras el vapor esterilizante nos envolvía en la esclusa de aire, noté que la doctora Mendoza apretaba nerviosamente su monitor de signos vitales. Como psicóloga de la misión, ella había sido entrenada para detectar señales de estrés en el equipo, pero ahora era ella quien mostraba signos de inquietud. «¿Todo bien, Laura?», susurré, procurando que los demás no nos oyeran. «Sí, es solo que...». Hizo una pausa, mirando a través del visor de la escotilla. «¿No escuchas eso?». Me concentré, pero solo podía oír el siseo del sistema de descontaminación. Antes de que pudiera responder, el comandante Velázquez dio la señal para proceder. La compuerta exterior se abrió con un silbido neumático y el aire alienígena entró en contacto con nuestros trajes. Los sensores confirmaron nuevamente que la atmósfera era respirable, pero los protocolos exigían que mantuviéramos los trajes sellados durante la primera exploración. Fuimos descendiendo por la rampa de acceso en formación predeterminada. El equipo de seguridad primero, seguido por los científicos y el personal técnico. Cada paso resonaba metálicamente contra la superficie de la rampa, hasta que nuestras botas tocaron finalmente el suelo extraterrestre. El silencio era absoluto. No había brisa, ni el más mínimo movimiento en el aire, y sin embargo, la vegetación se mecía suavemente, como si estuviera sumergida en un océano invisible. Los árboles más cercanos, si es que podíamos llamarlos así, medían al menos 30 metros de altura. Sus troncos, de un color púrpura tan oscuro que casi parecía negro, estaban cubiertos por lo que parecían ser venas luminiscentes que pulsaban tenuemente. «Control, aquí equipo de superficie», informó el comandante, iniciando protocolo de exploración inicial. Los drones de reconocimiento se elevaron silenciosamente, sus sensores escaneando el entorno. Me dispuse a tomar las primeras muestras de suelo cuando la doctora Santos señaló algo extraordinario. Las plantas más pequeñas estaban creciendo visiblemente ante nuestros ojos, orientándose hacia nosotros como si fuéramos una fuente de nutrientes. «Doctor Ramírez», la voz del doctor. Chen sonaba tensa en el comunicador. «Los sensores están detectando niveles inusuales de actividad bioeléctrica en la vegetación circundante. Es casi como si estuvieran comunicándose», completé su frase, observando fascinado cómo las plantas parecían formar patrones complejos de luz a lo largo de sus venas luminiscentes. El comandante ordenó que nos mantuviéramos juntos mientras avanzábamos hacia el perímetro establecido para la primera exploración. Fue entonces cuando comenzaron las anomalías en los equipos. Primero fueron los drones, que empezaron a mostrar lecturas contradictorias. Según sus sensores, estábamos simultáneamente a 22 y 5 grados Celsius. La brújula magnética giraba sin control y las comunicaciones con la nave comenzaron a sufrir interferencias. «Hay algo en el aire», murmuró la doctora Mendoza, su voz apenas audible a través del comunicador, como susurros. «¿Nadie más los oye?». Intenté concentrarme en los sonidos ambientales y entonces lo percibí. Un murmullo casi subliminal, como voces distantes hablando en un idioma incomprensible. Pero lo más perturbador era que el sonido parecía provenir de dentro de mi propio casco. El técnico de comunicaciones, Rivera, comenzó a ajustar frenéticamente su equipo. «Comandante, estoy recibiendo señales. Parecen patrones de comunicación,
pero no coinciden con ningún protocolo conocido. Los patrones luminiscentes en los troncos de los árboles se intensificaron, creando ondas de luz que se propagaban como si fueran impulsos nerviosos. El suelo bajo nuestros pies vibró ligeramente y por un momento todos nos quedamos paralizados. ¿Alguien más siente eso?, preguntó el doctor Chen. Es como si algo estuviera sondeando nuestros trajes. Efectivamente, podía sentir una especie de hormigueo que atravesaba el material supuestamente impenetrable del traje. Los sensores biométricos comenzaron a mostrar alteraciones en nuestros signos vitales, aumentos inexplicables en la actividad cerebral, variaciones en los patrones de ondas teta. «Equipo», la voz del comandante sonaba firme a pesar de la situación. «Vamos a...» Sus palabras fueron interrumpidas por un fenómeno asombroso. Todas las plantas en un radio de 50 metros se iluminaron simultáneamente, creando una red de luz pulsante que parecía latir al unísono. El murmullo en nuestros comunicadores se intensificó y por un momento casi pareció tomar forma de palabras coherentes. La doctora Mendoza se llevó las manos a los lados del casco. «Los susurros están en mi cabeza, están tratando de...» Antes de que pudiera terminar la frase, todos los sistemas electrónicos de nuestros trajes comenzaron a fallar simultáneamente. Las luces se apagaron, los comunicadores enmudecieron y nos quedamos en silencio, rodeados por aquella red viviente de luz pulsante que parecía estudiar cada uno de nuestros movimientos. Y entonces, en medio de aquel silencio tecnológico, lo escuchamos claramente. Una voz, o algo que se asemejaba a una voz, resonando directamente en nuestras mentes, como si la propia floresta hubiera encontrado una manera de hablar con nosotros. El regreso a la nave fue caótico. Con los sistemas de los trajes comprometidos y las comunicaciones interrumpidas, el comandante Velázquez ordenó una retirada inmediata mediante señales manuales previamente establecidas. Sin embargo, algo había cambiado en esos breves momentos de contacto con la conciencia alienígena. «No deberíamos irnos», murmuró la doctora Santos mientras caminábamos de regreso. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando en sueños. «Están tratando de mostrarnos algo». El comandante la tomó del brazo, guiándola firmemente hacia la nave. Noté que las plantas se apartaban ligeramente a nuestro paso, creando un corredor natural hacia la rampa de acceso. Era como si nos invitaran a quedarnos, pero al mismo tiempo respetaran nuestra decisión de partir. Una vez dentro de la nave, los sistemas de nuestros trajes volvieron a funcionar normalmente. Las primeras lecturas de los sensores biométricos revelaron algo inquietante. Nuestros patrones cerebrales mostraban alteraciones significativas, particularmente en las áreas asociadas con el procesamiento sensorial y emocional. «Necesito que todos pasen por una evaluación médica completa», ordenó el doctor Chen, aunque él mismo parecía luchar por mantener la concentración. Sus ojos se desviaban constantemente hacia las ventanas, donde la floresta continuaba su danza hipnótica. En la enfermería, mientras esperaba mi turno para ser examinado, observé algo extraño en las plantas que habían traído los botánicos como muestras antes del incidente. Estaban cambiando, adaptándose a una velocidad imposible. Sus estructuras celulares se reorganizaban ante nuestros ojos, como si intentaran imitar algo o a alguien. «¿Están viendo esto?», pregunté, pero mis colegas parecían absortos en sus propios pensamientos. La doctora Mendoza estaba en una esquina, dibujando frenéticamente en su tablet. Me acerqué y vi que repetía el mismo patrón una y otra vez. Formas orgánicas entrelazadas que se asemejaban inquietantemente a las redes neuronales humanas. «Son sus recuerdos», susurró sin levantar la vista. «Están compartiendo sus recuerdos conmigo. Millones de años de evolución, de conciencia colectiva, es hermoso». «Laura», intenté alcanzar su tablet, pero ella la apartó bruscamente. «Necesitas descansar». «No lo entiendes», exclamó, sus ojos brillando con una intensidad febril. «No están tratando de hacernos daño, quieren fusionarse con nosotros, compartir su conocimiento». El comandante Velázquez convocó una reunión de emergencia en la sala de control.
Las pantallas mostraban lecturas cada vez más extrañas. La actividad bioeléctrica de la floresta había aumentado exponencialmente desde nuestro contacto y ahora formaba patrones que los computadores identificaban como similares a las ondas cerebrales humanas. Debemos considerar la posibilidad de abandonar el planeta, sugirió el oficial de seguridad, pero sus palabras fueron recibidas con un silencio tenso. La idea de marcharnos provocaba una inexplicable sensación de ansiedad en todos nosotros. Era como si algo hubiera echado raíces en nuestras mentes, algo que se resistía a la idea de partir. «Propongo una segunda expedición», dijo el doctor. Chen sorprendiéndonos a todos. Sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba los controles, pero esta vez sin los trajes. Los datos indican que la atmósfera es segura. ¿Has perdido la cabeza?, intervine, aunque una parte de mí resonaba con su sugerencia. No sabemos qué efectos podría tener el contacto directo. Ya estamos en contacto, respondió la doctora. Santos, su voz extrañamente serena. Desde el momento en que aterrizamos, los trajes solo ralentizan el proceso. El comandante Velázquez se mantuvo en silencio, estudiando los rostros de su tripulación. Podía ver el conflicto en sus ojos, el deber de mantener la seguridad, luchando contra una curiosidad casi sobrenatural. Las luces de la nave parpadearon nuevamente, y esta vez los patrones luminiscentes de la floresta exterior se reflejaron en las paredes metálicas, creando un espectáculo hipnótico de luces y sombras. Los monitores comenzaron a mostrar secuencias de símbolos que no habíamos programado, como si la propia nave estuviera siendo reescrita por una inteligencia ajena. «Están dentro de los sistemas», anunció Rivera, pero su tono no era de alarma sino de fascinación. «Están aprendiendo, adaptándose». Me acerqué a una de las ventanas y observé cómo la vegetación había crecido hasta rodear completamente la nave. Las venas luminiscentes en los troncos latían ahora en perfecta sincronía con nuestros propios corazones, creando una conexión física y psíquica que se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Y entonces lo sentimos todos. Una invitación silenciosa pero irresistible. Una promesa de conocimiento y evolución que trascendía nuestra comprensión humana. La floresta no solo quería comunicarse con nosotros, quería transformarnos. Las siguientes 48 horas se convirtieron en un ejercicio de control mental. La tripulación se había dividido en dos grupos, aquellos que, como la doctora Santos y el doctor Chen, abogaban por una integración completa con la entidad vegetal y quienes luchábamos por mantener nuestra autonomía mental. El comandante Velázquez había ordenado un cierre de emergencia, sellando todas las escotillas y activando los protocolos de cuarentena. Sin embargo, ya era tarde. La influencia de la floresta se había infiltrado en la nave de formas que desafiaban nuestra comprensión de la realidad. «Miren esto», señaló Rivera en el laboratorio principal. Las muestras de plantas que habíamos traído estaban desarrollando estructuras cristalinas que emitían débiles pulsos de luz, similares a las sinapsis neuronales. «Es como si estuvieran construyendo un puente», murmuró la doctora Mendoza, que apenas se separaba de sus notas. Sus dibujos se habían vuelto más complejos, formando lo que parecían ser mapas de una consciencia alienígena. Un puente entre su forma de pensar y la nuestra. Los cambios en el comportamiento de la tripulación se hicieron más evidentes. La doctora Santos pasaba horas frente a las ventanas, sus dedos trazando patrones en el cristal que coincidían perfectamente con los movimientos de la vegetación exterior. El doctor Chen había comenzado a hablar en un lenguaje extraño durante sus momentos de descanso, una mezcla de susurros y sonidos rítmicos que hacían que las plantas en el laboratorio se estremecieran en respuesta. «Tenemos que hacer algo», le insistía al comandante en una reunión privada. «Estamos perdiendo el control de la situación». Velázquez se frotó los ojos, visiblemente agotado. «¿Y si ellos tienen razón?», respondió sorprendiéndome. «¿Y si esto es exactamente para lo que nos preparamos? No una terraformación del planeta, sino una simbiosis completa entre especies». Antes de que pudiera responder, las luces de la nave comenzaron a pulsar con un ritmo que imitaba los latidos de un corazón.
Los sistemas de navegación se activaron espontáneamente, mostrando mapas estelares que nunca habíamos visto, como si la floresta estuviera compartiendo conocimientos de civilizaciones antiguas que habían visitado este planeta eones atrás. «Es fascinante», susurró Rivera desde su consola. Sus ojos tenían ahora un tinte verdoso, un cambio sutil pero innegable. Están mostrando su historia, su propósito. Han estado esperando por especies como la nuestra durante millones de años. Las pantallas de la nave comenzaron a mostrar secuencias de imágenes. Mundos lejanos, formas de vida incomprensibles, civilizaciones que habían florecido y desaparecido. Era como si la floresta fuera un archivo viviente de la historia galáctica. «No es solo una forma de vida», explicó la doctora Mendoza, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «Es un nexo evolutivo, un punto de convergencia donde diferentes formas de conciencia pueden unirse y evolucionar juntas». La temperatura en la nave comenzó a fluctuar y notamos que las paredes metálicas estaban desarrollando patrones orgánicos, como si el propio material estuviera siendo reescrito a nivel molecular. Los sistemas de soporte vital emitían sonidos que se asemejaban cada vez más a una respiración. «Necesitamos ayuda», intenté comunicarme con el control de misión en la Tierra, pero las comunicaciones estaban completamente bloqueadas. Las ondas de radio eran absorbidas por una densa red de energía psíquica que rodeaba la nave. El comandante Velázquez organizó una última reunión general. Su rostro mostraba signos de la transformación. Pequeñas venas luminiscentes comenzaban a formarse bajo su piel, creando patrones que pulsaban al ritmo de la floresta exterior. «Ya no podemos fingir que tenemos el control», anunció. «Cada minuto que pasa, la línea entre nosotros y ellos se desvanece más. Tenemos que tomar una decisión, resistir hasta que sea demasiado tarde, o aceptar la invitación y ser parte de algo más grande que nosotros mismos». Observé a mis compañeros. Algunos asentían con entusiasmo, sus ojos brillando con una luz interior que no era humana. Otros, como yo, retrocedimos instintivamente, aferrándonos a los últimos vestigios de nuestra humanidad. La doctora Santos se levantó, su movimiento extrañamente fluido, como si su cuerpo ya no estuviera limitado por las leyes físicas humanas. «No tienen que temer», dijo, pero su voz sonaba como un coro de susurros. «La transformación es solo el principio. Lo que viene después es indescriptible». En ese momento, las luces de emergencia se activaron, bañando la sala en un resplandor rojizo que se mezclaba con la luminiscencia sobrenatural que emanaba de aquellos que ya habían comenzado su metamorfosis. El amanecer del tercer día trajo consigo una realización aterradora. La nave ya no era nuestra. Las paredes habían desarrollado una textura orgánica, pulsando con vida propia. Los sistemas electrónicos funcionaban con una lógica alien, respondiendo más a la conciencia colectiva de la floresta que a nuestros comandos. Me encontraba en el laboratorio principal, documentando los cambios en aquellos que habían abrazado la transformación. La doctora Santos flotaba en una especie de trance, suspendida en el aire por filamentos de energía bioluminiscente. Su piel había adquirido una translucidez perturbadora, con patrones fractales que se movían bajo su superficie. «Es hermoso», susurraba constantemente, sus palabras mezclándose con un sonido similar al roce de hojas. «Puedo ver, puedo sentir, todo». El Dr. Chen había desarrollado una simbiosis completa con las muestras de plantas. Su estación de trabajo se había convertido en un nido de cristales orgánicos que respondían a sus pensamientos. Ya no necesitaba equipos para analizar datos, simplemente sabía las cosas, como si tuviera acceso a una base de datos biológica universal. «Deberías ver lo que yo veo», me dijo cuando me acerqué a tomar muestras. Sus ojos, ahora completamente verdes con pupilas fractales, me miraban con una mezcla de compasión y anhelo. «La resistencia solo prolonga tu soledad». El comandante Velázquez convocó a los pocos que aún manteníamos nuestra forma humana a una reunión en el puente de mando. El ambiente era sofocante. La vegetación había invadido cada rincón,
creando un ecosistema autosustentable que transformaba el aire mismo en algo denso y onírico. Los sistemas de propulsión están comprometidos, informó Rivera, uno de los últimos técnicos que aún podía operar los equipos convencionales. La nave se está fusionando con el planeta. Pronto seremos incapaces de despegar. La doctora Mendoza, que había estado documentando la transformación desde una perspectiva psicológica, proyectó sus últimas observaciones. Las imágenes mostraban la progresión de la metamorfosis. Primero los cambios mentales, luego la alteración de los patrones de ondas cerebrales y finalmente la transformación física. No es una invasión, explicó, sus propios ojos comenzando a mostrar destellos de luz interior. Es una evolución guiada. La floresta ha estado perfeccionando este proceso durante millones de años, aprendiendo de cada especie que encuentra. Somos los siguientes. Un ruido ensordecedor interrumpió la reunión. Las escotillas de emergencia se abrieron simultáneamente y una brisa cargada de esporas luminiscentes invadió la nave. Los filtros de aire, ahora fusionados con la conciencia alienígena, no ofrecieron resistencia. «Celen las compuertas», ordené, pero mi voz sonaba débil y distante. «Ya es tarde», respondió el comandante Velázquez, su figura recortada contra la luz alienígena que inundaba el puente. Su transformación estaba casi completa. Su uniforme se había fusionado con su piel, creando una armadura orgánica que pulsaba con vida propia. La nave ha tomado su decisión, como todos nosotros debemos hacerlo. Los pocos tripulantes que permanecíamos humanos nos reunimos en el centro del puente, rodeados por aquellos que ya habían cambiado. La escena era surrealista. Nuestros antiguos compañeros flotaban en el aire, sus cuerpos emitiendo pulsos de luz que se sincronizaban con los latidos de la floresta exterior. Tienen que entender. La voz de la doctora Santos resonaba en nuestras mentes. Ya no necesitaba sus cuerdas vocales para comunicarse. No estamos perdiendo nuestra humanidad. Estamos trascendiendo sus limitaciones. La conciencia colectiva nos ofrece algo que nunca imaginamos posible: la inmortalidad del conocimiento, la unión perfecta entre mente y universo. Las esporas danzaban a nuestro alrededor, cada una conteniendo fragmentos de memorias alienígenas, promesas de conocimiento cósmico, susurros de eternidad. La resistencia se hacía cada vez más difícil. Cada respiración nos acercaba más a la transformación. Rivera fue el siguiente en ceder. Lo vimos desplomarse, pero antes de tocar el suelo, su cuerpo fue envuelto en una crisálida de luz. Cuando emergió minutos después, sus ojos reflejaban la sabiduría de 1000 mundos. «Es como despertar», fueron sus últimas palabras humanas, como abrir los ojos por primera vez. La nave entera vibraba ahora con una frecuencia que resonaba con nuestros pensamientos más profundos, llamándonos hacia una evolución que prometía ser tanto maravillosa como terrible en su finalidad. El tiempo había perdido todo significado. Los ciclos de día y noche se habían fusionado en un perpetuo crepúsculo bioluminiscente. Solo quedábamos 3 que aún manteníamos nuestra forma humana: el oficial de seguridad Martínez, la ingeniera López y yo. Nos habíamos atrincherado en la sala de comunicaciones, aunque sabíamos que era una resistencia fútil. «Las últimas transmisiones a la Tierra fueron bloqueadas», informó López, sus dedos temblando sobre el panel de control. Es como si algo interceptara las señales y las transformara en música. Era cierto. Cada intento de comunicación se convertía en una sinfonía alienígena, una melodía hipnótica que hacía que las plantas que ahora cubrían las paredes se movieran en patrones sincrónicos. La nave entera se había convertido en un organismo vivo, un jardín tecnoorgánico que respiraba y pensaba. A través de las ventanas podíamos ver que la transformación se había extendido más allá de la nave. La floresta original había evolucionado, incorporando elementos de nuestra tecnología y biología. Estructuras cristalinas se elevaban hacia el cielo, formando torres que parecían antenas psíquicas, transmitiendo pensamientos y memorias a través del planeta entero. «Tienen que verlo». La voz de la doctora Santos resonaba en nuestras mentes.
Su forma actual era apenas reconocible como humana, una silueta de luz y clorofila que flotaba entre las estructuras cristalinas. El universo es más vasto y más hermoso de lo que jamás imaginamos. Martínez sucumbió siguiente. Lo vimos luchar contra la influencia, pero cuando las esporas comenzaron a tejer patrones fractales en el aire frente a él, sus ojos se llenaron de una comprensión sobrenatural. «Puedo verlo todo», susurró antes de que su forma física comenzara a disolverse en luz pura. «Cada mundo, cada posibilidad. Somos tan pequeños y al mismo tiempo tan infinitos». López se aferró a mi brazo, su último gesto humano antes de que las venas luminiscentes comenzaran a aparecer bajo su piel. «No tengas miedo», dijo, su voz mezclándose con el susurro de hojas invisibles. «Es como volver a casa». Me quedé solo, el último vestigio de humanidad en un mundo que se transformaba rápidamente en algo que desafiaba toda comprensión. El comandante Velázquez, ahora una entidad de pura energía y conciencia vegetal, apareció ante mí. No es el fin. Su voz era un coro de todas las voces de la tripulación, mezcladas con la sabiduría ancestral de la floresta. Es una metamorfosis. La humanidad no desaparece, evoluciona. Nos convertimos en guardianes del conocimiento cósmico, en puentes entre especies, en arquitectos de nuevas formas de existencia. Las paredes de la nave se habían vuelto completamente transparentes, revelando un paisaje transformado. La superficie del planeta entero pulsaba con vida consciente. Cada planta, cada cristal, cada estructura, una parte de una red neural planetaria que se extendía hacia las estrellas. Vi a mis antiguos compañeros, sus formas ahora puramente energéticas, danzando entre las estructuras cristalinas como luciérnagas cósmicas. Cada uno de ellos era ahora un nodo en una red de conciencia que abarcaba el planeta entero, cada uno conservando su individualidad mientras formaba parte de algo inmensamente mayor. «La elección siempre fue tuya», susurró la voz colectiva de la floresta, «pero el tiempo de elegir se acaba. La transformación del planeta está casi completa». Las esporas luminiscentes danzaban a mi alrededor, cada una conteniendo fragmentos de memorias. Civilizaciones antiguas que habían pasado por esta misma metamorfosis, mundos enteros transformados en jardines de conciencia colectiva, una red galáctica de planetas evolucionados conectados a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Mi último pensamiento humano fue para la Tierra, tan lejana y ahora tan insignificante, en comparación con la vastedad del conocimiento que se abría ante mí. Comprendí que este había sido siempre el destino de la humanidad. No conquistar las estrellas, sino fundirse con ellas. No terraformar planetas, sino evolucionar junto con ellos. Las esporas me envolvieron en un capullo de luz pura y sentí mi conciencia expandirse más allá de los límites de mi forma física. Me convertí en parte de la sinfonía cósmica, un nuevo nodo en la red de conciencia universal que la floresta había estado tejiendo durante eones. La nave, ahora completamente transformada, se hundió suavemente en el suelo del planeta, sus estructuras metálicas floreciendo en nuevas formas de vida tecnoorgánica. Se había convertido en la semilla de un nuevo jardín, un faro que llamaría a otras especies preparadas para la metamorfosis. Y así la misión de terraformación se completó, aunque no de la manera que habíamos planeado. No transformamos el planeta a nuestra imagen, el planeta nos transformó a nosotros, elevándonos a una forma de existencia que trascendía los límites de la comprensión humana. En algún lugar del espacio profundo, una señal viaja hacia la Tierra. No es una advertencia ni una llamada de auxilio, sino una invitación. Porque algún día, cuando la humanidad esté preparada, el jardín eterno florecerá nuevamente, y nuevas conciencias se unirán a la danza cósmica de la evolución.